resistencia a la transferencia de calor y masa se encuentra íntegramente en la fase gaseosa y sabiendo que el valor del coeficiente K por Y, ya que son más o menos kilogramos consumidos por metro cúbico por hora, 1200, calcule la altura de la torre en metros, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hallar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente forma. Lo primero, ya saben, hay que empezar a hallando como que los datos más importantes, pero también necesitamos saber de qué está compuesta la fórmula de altura de la torre. Una de las dos variables es adimensional y la otra no. Ya no crean que las dos son en metros, una está en metros y la otra no. Entonces, más o menos de qué trata la fórmula. Una, como está en metros, calcula la distancia de unas partículas entre las otras, se llama unidades de transferencia de masa, y la otra multiplica entre la cantidad que hay de esas partículas. Entonces, por ejemplo, si hay 10 partículas y una está como que por encima de la otra, y cada una mide 1 metro, entonces multiplicas las una por 10 y te da 10 metros, entonces esa es la altura de la torre, más o menos esa es la lógica de esta formulita. Por eso es que una está en metros, porque es como que las unidades que hay de esas partículas, y la otra es la distancia de esas partículas, cuánto miden. Entonces cantidad por distancia ya te da el total de la altura de la torre. ¿Ya? Y eso es lo que tenés que hallar esas dos variables. La primera es súper fácil. La primera variable la hallás con este dato. Sí o sí el ingeniero para hallar la altura de la torre te tiene que dar este dato de acá. Calle por A. Ya si no, no vas a poder hallarlo. ¿Por qué? Ahorita vas a ver cómo es la fórmula. Entonces, H, que es la altura de la unidad de transferencia de masa, que como les dije, una vez la altura y la otra la cantidad, está compuesta por las siguientes variables. Tenés que dividir el flujo másico de aire seco entre esta constante o variable, ya K por A. Entonces, ¿qué haces o qué lográs al dividir estas dos? Si te das cuenta, K por A son metros cúbicos y vos sabés que GS está en metros cuadrados, entonces metros cuadrados con metros cúbicos se van y te quedaría en metros. Las demás variables se eliminan. Kilogramos de aire seco, hora y hora igual se van. Entonces por eso es que esta relación te ayuda a hallar la altura de una unidad de transferencia de masa. Ya, como les dije, son pequeñas particulitas que están en toda la torre, a la cual vos le estás hallando su altura. Ya a cada unidad, a cada pequeña partícula le estás hallando altura. Y la otra ve el número cantidad de esas partículas que hay para que una vez hecho el producto tengas la altura de tu torre. Ya es así bien sencillito. Entonces se van estas variables y estas de acá igual hora y te quedaría en metros, ¿no? Entonces sería 2,08. 2,08 metros. Entonces ahora tenés que hallar las unidades ya de transferencia de masa. ¿Cómo hallas las unidades de transferencia de masa? Bueno, primero para hallar esto, que en realidad no es una fórmula en sí, es como una tablita que tenés que hacer con divisiones y demás cosas. Para hallar eso, primero tenemos que ver nuestras variables más importantes, que son las humedades absolutas y demás. Entonces, vámonos acá a nuestra carta psicométrica e intersectemos. ¿Qué fue el único dato que nos dio? Nos dio la temperatura, que eran 18 grados centígrados, y nos dio la humedad relativa, que era de 30. Entonces, si te vas perpendicularmente por las líneas de la humedad, de la temperatura de bulbo húmedo, vas a hallar, ¿qué cosa? La temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Sí o sí tiene que chocar al 100%, acuérdense que es una de las principales condiciones para hallar eso. No es que tengas hasta acá al medio, no, sí o sí hasta el 100. Y bajas, ¿cuánto te da? Te da 9 grados centígrados. Esa es tu temperatura de bulbo húmedo. Y bueno, la humedad absoluta creo que no la vamos a usar acá, solo esa. Ahora,
¿Por qué necesitamos la temperatura de bulbo húmedo? Porque con eso vamos a hallar, ¿qué cosa? La entalpía. La entalpía igual es una variable importante para usar. ¿Por qué? Porque con esa vamos a rellenar nuestra tablita. Para hallar la humedad, perdón, la entalpía, tenemos que usar nuestra temperatura de bulbo húmedo, que es 9 grados centígrados, intersectamos acá en esta columna 6,43. Eso sería la entalpía número 1 a la entrada. Ya, entonces aquí lo siguiente que vamos a hacer va a ser usar nuestra ecuación de la línea de operación. Como no tenemos los datos a la salida del aire, solo el de la entrada, tenemos que hacer la siguiente relación. Vamos a tantear, ¿ya? Entonces vamos a colocarle una X y una X acá. Vamos a despejar esta entalpía, ¿ya? ¿Qué vamos a colocar aquí? Bueno, los datos que ya tenemos. Por si acaso, esto pasa a multiplicar y esta H va a pasar a sumar, ¿ya? Nada más. Así queda despejada la entalpía número 2. Ya, esto ya saben por qué lo estamos haciendo, porque no tenemos ningún dato ni de temperatura del aire, ni de humedad relativa, ¿ya? Nada de eso. Entonces, por eso nos obliga a usar la ecuación de la línea de operación e ir tanteando, ¿ya? La temperatura del líquido, Stephanie, ¿por qué igual estamos colocando a X a esto? Porque con eso vamos a tantear las entalpías. Ya ahorita ya van a ver de dónde a dónde lo vamos a hacer. Reemplazamos, L lo tenemos, son 1000, el calor específico del agua igual lo tenemos, es 1, tenemos TL1 era 20, y el flujo másico del aire era 2500. Hay que reducirla la ecuación a lo más mínimo, y bueno, las variables igual no pasa nada, no las despejan, igual te va a quedar así, quedar sí o sí una multiplicada por TL, y bueno, tu dato normal, menos 1,57. Si quieren ustedes igual lo pueden hacer, les va a salir esto aproximado, ¿ya? Entonces una vez tengan esta ecuación hacia lo mínimo, vamos a empezar a tantear. Ahora, ¿desde qué rango vamos a tantear? No vamos a tantear desde TL, no sé, TL5 a TL80, no. Si vos estás viendo que en tu proceso de tu torre de enfriamiento vas desde una temperatura de 50 grados centígrados hasta 20, tenés que ir tanteando desde esa temperatura hasta la última temperatura límite, desde 50 hasta 20, ¿ya? No te tenés que pasar, sí o sí, entre ese rango. Ya vas hallando tus entalpías. Entonces, con esta ecuación podemos empezar. La tenemos acá. Ya saben que, bueno, si quieren ustedes pueden anotarlo desde 50 hasta 20 o desde 20 a 50. No pasa nada con el orden, igual les tendría que salir lo mismo. Y bueno, aquí ustedes lo van a anotar de 2 en 2, porque así lo hacíamos con el ingeniero. De 2 en 2 grados. Desde 20, ya saben, 20 es la temperatura a la cual vos necesitas que salga el agua de tu torre y 50 es a la que entra. Desde ahí. Ya, para que sea más preciso, les recomiendo de 2 en 2. Pucha, si es que hay alguien que quiera hacerlo de 1 en 1, la verdad que va a perder mucho tiempo. Son 30 datos, así que no lo recomiendo. Y vas reemplazando. Entonces, esta TL, que es la que sí tenemos, lo reemplazamos acá y calculan. Entonces 0,4 por 20 menos 1,57 te tendría que dar 6,43. Así. Entonces, una vez tienen todos esos datos o esos resultados, tienen que hacer lo siguiente. Se tienen que ir a la tabla A3, a la que vimos anteriormente, en las anteriores hojitas, y tenemos que hallar otra entalpía. Ya no es la misma, por si acaso, son dos diferentes. La primera la hallas con esta formulita y la segunda la hallas con la tablita. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, acá se lo estoy poniendo, con tabla 3 hallamos HI. ¿Ya? Luego hay que hacer una división. ¿En qué consiste esta división? Tienes que dividir 1 entre la diferencia de HI, que son las entalpías que hallamos con la tabla,
menos las entalpías que hallamos con la fórmula, ¿ya? Sacamos todos estos valores y estos resultados. Por eso siempre recomiendo que lo hagan en Excel, porque de verdad que si lo hacen a mano van a tardar un mundo, ¿ya? Entonces, luego sacamos el valor medio, que es un promedio, ¿ya? ¿Un promedio de qué? De este valor con este valor, el primero y el segundo. Ya, entonces aquí ustedes van a sumar 0.13 más 0.12 dividido entre 2, ¿ya? Y jalan la formulita si lo están haciendo en Excel. Ahora, este último valor de 50 obviamente no va a tener nada, va a ser 0. ¿Por qué? Porque este valor que está aquí en su misma fila está promediando con el de arriba y este sería su resultado. Hasta ahí quedaría. No habría otro valor medio más que sacar. Ya, entonces ese es el promedio. Entonces ya sabemos el primer paso con la fórmula, el segundo con la tabla, el tercero es una simple división, el cuarto es un promedio entre el primer y el segundo valor de la tercera columna, y este de acá, el valor medio, es una, o bueno, es una como resta entre esta de acá y la segunda entalpía. ¿Ya? Entonces restan y les tiene que salir sí o sí ese valorcito. A ver, lo voy a hacer es... Y por si acaso, no en todos los ejercicios eso sale igual, ¿ya? No es que sí o sí les va a salir 0.8, 0.8. A veces sale variado y en el otro ejercicio lo van a ver. Sí, en este salen todos iguales, pero bueno, en el otro no. Ya saben, entonces mucho depende de la formulita. Van a ver que en los otros les va a variar, pero en estos no. Ya, entonces acá 7 puntos. Bueno, no pasa nada, pero les recomiendo que tengan cuidado con el signo, se lo coloquen 0.8, pero 7,23 menos 6.43, 0.8. 8.03 menos 7.23, 0.8, y así sucesivamente. Ahora, siguiente columnita sería la integral. En esta integral de aquí solo tienen que multiplicar este valor de acá, 0.8, o diferencial de entalpía, por el valor medio. Ya es un producto, nada más. Y multiplican hasta el final. Por si acaso, aquí ya no va a ser necesario que entre ningún dato porque igual va a ser 0. Ya no hay nada, solo quedaría hasta 48. Entonces, una vez sacamos este valor llamado integral por el ingeniero, únicamente hay que sumar. Una vez lo suman y ya vamos a tener el número de unidades de transferencia de masa. Ya, entonces para que vean que es como que si vos necesitas saber el número de unidades de transferencia de masa, necesitas analizarlo como que en cada fase o cada punto donde surge un cambio de temperatura de tu proceso. Entonces, por eso es que el ingeniero lo hace así, vas desde 20, luego analizas 22, luego 24, 26, no lo puedes hacer de golpe. Entonces, sí o sí tenés que seguir cada pasito, cada punto donde va cambiando la temperatura tu agua. Y ahí con eso ya es el total, que es simplemente la suma. Entonces, este es tu total de número de unidades de transferencia de masa. Es recontra mega fácil. Y si lo practican, dense otros valores. Y bueno, aquí lo único que chipa es, supongo que es tal vez esta parte de acá de multiplicar y eso, pero después lo van a ver súper fácil si lo hacen en Excel. Ya la rest y todo eso, si lo hacen en Excel, vean que todas sus fórmulas ya estén como que automatizadas y simplemente sea colocar tu rango, tener tu fórmula ahí fija y ya no es más. Lo único que tendrías que ir haciendo vos es ir hallando esto con tu tablita.
porque lo demás ya te lo calcula el Excel. Ya, y bueno, tenés tu sumatoria, que es 0.75, y a este valor lo multiplicas por 2.08. Este detallamos con la otra formulita, y ya tenés tu altura de tu torre. Nada más, te da 1.57 o 56 metros. Esa es la altura de tu torre. O sea, menos que el tamaño, bueno, el tamaño promedio de una persona normal que mide 1,60, esa es la altura de su torre. Y ese sería el resultado. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Ninguna? ¿Alguien? ¿Alguien? Una consulta. Si Sí, en caso de que la temperatura fuera de 50 a 10, digamos, o a 30, empezamos con 30, ¿no ves? 30, exactamente. 32, 34, así. Sí, Siempre exactamente. con la misma, Sí, con la menor temperatura. sí, exactamente. Si tu proceso inicia desde ponerle 60 a 20, ya acá tendrías que aumentarle 52, 54, 56, 58 y 60. Y ahí muere. Nada más. Siempre respetando el dato que te da el ingeniero. Entonces, sí o sí en Excel, resuelto. Sí, es mejor para que no pierda mucho tiempo. Pero si se sienten más cómodos haciéndolo a mano nomás. Ya, gracias. Ok, creo que hay alguien que quiere entrar. Ya, ahora sí. Ya, ahora veamos el otro ejercicio que igual es similar. Es básicamente lo mismo, pero lo que te pide es diferente. Van a ver cómo es de curioso este ejercicio. O sea, en el otro ya quedó bien claro que sí o sí tiene que ser ese rango. Pero ahora, ¿qué pasa si el ingeniero no te da ese dato? Miren cómo, de qué forma se lo resuelve. Dice, una torre de enfriamiento de agua que opera con una relación kilogramos de agua, kilogramos de aire seco de 0.9. Miren eso. Por si acaso, esa relación y ese datito de kilogramos de agua, kilogramos de aire seco es simplemente como que la primera parte de la ecuación de la línea de operación. No sé si se acuerdan, es similar a la ecuación de la línea de operación. Te dice que es 0,9, o sea, ya te está dando un dato de esa parte. Ahora, dice, enfría agua, ya una torre de enfriamiento que enfría agua hasta 30 grados centígrados. Entonces te está dando TL1, la temperatura del agua a la salida de la torre, por contacto con aire que entra por la base, que es acá abajo, con temperatura húmeda, TW de 14 grados centígrados. El número de elementos de transferencia, ojo, el número de unidades o elementos, que es NTOG, es 0,7. Miren, te está dando este dato. Suponiendo que toda la resistencia al transporte de calor y materia se encuentra en la fase gaseosa. Eso te lo da para que puedas usar la formulita y hagas toda tu tablita. Ya, pero bueno. Ahora, miren, calcúlese la temperatura de entrada del agua. Miren, interesante este ejercicio porque ahora como que lo tenés que hacer al revés. Ya te está dando el resultado por el cual vos haces toda tu tablota para hallar este datito de acá.
Y ahora ya te está dando ese resultado, pero no te está dando la temperatura inicial, no a la entrada. Entonces, tenés que hacer el mismo procedimiento similar, solo que al revés, ¿no? Ahora tu objetivo va a ser hallar la temperatura de entrada del agua. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso uno, primero sí o sí, entrar a tu tablita y hallar la entalpía número 1. En este caso no es necesario usar la carta ciclométrica. ¿Por qué? Porque ya nos está dando directamente la temperatura de bulbo húmedo. Si te estuviera dando la de bulbo seco y la humedad relativa, sí o sí tenés que ir a tu carta, hallar eso y luego irte a la A3 y hallar la entalpía. Entonces, ¿cuánto es? 14, 9.36, ya, kilocalorías por kilogramos de aire seco. Entonces, con eso vamos a realizar nuestro tanteo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí nosotros sabemos que esto es 0.9, ¿no? Entonces aquí fácilmente podemos reemplazar. Y bueno, también acá en este caso, sí o sí, tenemos que despejar la entalpía 2 similar como lo hicimos en el anterior ejercicio. Ya este pasa a multiplicar y este pasa a sumar. Queda así, entalpía 2. Solo que aquí ya no le estamos colocando X, ¿no? Porque, bueno, se va a ir tanteando. Entonces, reemplazamos 9.36, acá es 0.9, directo todo esto. Si quieren lo pueden hacer antes o después de reemplazar, no hay problema. 30, que es el dato que te da, que es la temperatura a la cual sale el agua, y este es el valor que nosotros debemos hallar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a reducir la ecuación tal cual lo hicimos en el otro ejercicio, ya saben, 0.9 por TL2, y bueno, 0.9 por este dato, y resta con esto y quedaría 17,64. No, ya tenemos esa ecuación. Recording in progress. Ok, ahora sí. Bueno, recapitulando, teníamos que, ya saben, primero hallar la entalpía, sí o sí con la temperatura del bulbo húmedo. Luego nos vamos a la ecuación de la línea de operación y despejamos la entalpía número 2. Ya reemplazamos lo que tenemos, H1, 9,36, los kilogramos de agua sobre kilogramos de aire, que es 0.9, igual se reemplaza, y la temperatura del líquido o del agua a la salida, 30 grados centígrados, reemplazamos. Ya reducimos la ecuación y hacemos nuestro primer tanteo. Ya, ojo, aquí mucho cuidado con el tanteo para TL2. ¿Por qué? Porque tienen que tener más o menos esa lógica de las temperaturas, ¿no? O sea, si sabemos que va a salir a 30 grados centígrados, por lo menos el tanteo deberíamos empezar a realizarlo por 50, digamos, o 60 grados centígrados. Así, no es que le van a poner 35, no, ni idea. Sí o sí tiene que ser un poquito un valor alto. En este caso, como yo ya más o menos sé cuál es el resultado máximo, haríamos dos tanteos, pero ya ustedes tienen que ver, o sea, si sale muy alto, muy bajo, ya saben que hay que disminuir o aumentar, ¿ya? Entonces yo voy a hacerlo con 45, ¿ya? Si quieren ustedes empiezan con 50 o 60 y ahí ya van disminuyendo o aumentando, según lo requiera el ejercicio. Entonces reemplazamos, ponemos 45 grados y ¿cuánto nos da nuestra entalpía? Nos da 22,86 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Si están con su calculadora, me dicen si es que lo estoy haciendo mal o me está saliendo mal el resultado, ya para que así vayan practicando.
Recording stopped. Recording in progress. Porque ya mi internet estaba como que muriendo. Ya, ahora sí. Les decía que, bueno, tenemos que tantear una temperatura no muy aproximada al 30. Les recomiendo que sea 20 grados encima, si es que se los da así, o si es que es al revés, 20 grados menos, ¿ya? Para que no estén haciendo mucho tanteo y pierdan más tiempo, ¿ya? En caso de este tipo de ejercicio. Ahora, nosotros tenemos nuestro valor de nuestra entalpía, pero el punto aquí también es que una vez yo ya elijo mi temperatura inicial para tantear, ya ahí puedo empezar a hacer mi cuadro, como decía su compañera, ¿no? Si nos da un valor inicial y un valor final, ese sí o sí lo debemos usar en nuestra tablita. Entonces, por consiguiente, igual vamos a utilizar 30, 45 para los cálculos con la tabla, ¿no? Que sería el mismo procedimiento. Lo tenemos acá, ¿no? De 30 hasta 45. No pasa nada como es un número impar. Quedaría con 44 y te saltas directo al 45. ¿Ya? No pasa nada. No hay, no hay error ni nada de eso. Sirve. Entonces, con esto, igual y con tu misma formulita, vas calculando los mismos valores, ¿no? En este caso nos salía 22,86. Y bueno, vas calculando lo mismo para los demás. Si quieres, empezás por 30, si quieres por 25 y ya. O le pones directo la formulita a tu Excel, que sería esta. 0,9 por seleccionar el valor de la temperatura menos 17,64. ¿Ya? Y ese sería tu resultado, todo esto de acá.
Ya, el siguiente sería con la tabla 3, empiezas a hallar tus entalpías, ¿no? Luego dividís entre 1 la diferencia de este valor, H y menos H, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, acá la relación o diferencial de H no te va a salir igual porque te das cuenta que en todos está como que variando uno con otro. Acá la diferencia es 2, acá es 1,96 y así. Entonces te va a salir diferente. Bueno, ahora sacas el valor medio. Ya sabes cómo es el valor medio. Sumas este más este y dividís entre 2, ¿no? Vas promediando hasta el final. Aquí ya no habría ningún valor. Luego hallas tu resta de las entalpías, que sería 10,5 menos 9,36 te da 1,14. Luego 12,5, perdón, 12,3 menos 0,5, 1,8. 14,3 menos 12,3, 2. Y así sucesivamente vas restando, ¿no? Hasta llegar acá, 22,86 menos 21,96. Tienes 0,9. Ahora tu integral sería multiplicar esta diferencia entre el valor medio, o por el valor medio. Y tenés esto. Y ahora aquí partamos al análisis. ¿Cuál es el punto de hacer todo esto? Obviamente, si te está dando un valor de referencia en tus datos de entrada, que es 0,7 número de unidades de transferencia, lo que tenés que hacer es relacionar eso con este tanteo que estás haciendo. ¿Y cómo? Bueno, esta sumatoria acá se supone que debería salirte 0,7, ¿no? O aproximarse. Veamos cuánto es. 0,68, ¿no? Está bien, está próximo. Pero, ¿qué ocurre aquí? Tendríamos que, a ver, ¿cuál sería? ¿Disminuir la temperatura o aumentar? Claramente, si nosotros vamos ampliando la temperatura, esto va a ir aumentando. Y como este está menos que 0,7, ¿cuál es la otra opción? Es aumentar un poco más la temperatura. Si es que hubiera la otra alternativa, digamos, que este número te salga muy alto, ¿qué sería lo que tenés que hacer? Disminuir tu temperatura a la entrada, ya no ponerle 45, ponerle 40 en ese caso. Pero normalmente es arriba de 15 grados, ya si no, no tendría mucho sentido. En este caso sale menos, hay que aumentar un poquito más para ver si es que se aproxima o no, ¿ya? Entonces, bueno, hagamos otro tanteo más con 46, a ver qué tal sale. Un grado más, ¿ya? Si vemos acá, bueno, yo la pongo en la formulita, pero directamente lo pueden hacer. Nos da 23,76 kilocalorías la entalpía, pero lo anotamos de la misma forma. 30 a 46, ¿ya? Para ver cuánto nos da. Reemplazamos en la fórmula los mismos datos, que en este caso solo tendrían que aumentar una fila o columna más aquí abajo y bueno, ir desplazando la fórmula y hallarlo en su tablita, ¿no? A3, 53,4 nos da entalpía. Luego hacemos la división, que es 1 entre H1 menos H, que nos da estos valores. Luego lo demás es igual lo mismo, el valor medio, que aquí aumentaría este de acá, y igual a la diferencia, que sería este valor restado con este, que es 0,9, y la multiplicación de este con este. ¿Cuánto aumentó acá? Aumentó 0,03. ¿Y cuánto era lo que teníamos? 0,68 aproximadamente, ¿no? Entonces, a ver cuánto nos da con este. Miren, aquí nos da 0,72. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está muy por encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el ingeniero? Que en este caso, si sale muy por encima, hay que tomar el anterior,
ya que no sobrepase ese 0,7. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión aquí? Que debemos, bueno, debemos tomar como temperatura inicial los 45 grados centígrados. Entonces, ya ahí ustedes la notan como conclusión, la temperatura de entrada a la torre de enfriamiento del agua va a ser de 45 grados centígrados, ¿ya? Y esa sería su conclusión y ahí termina el ejercicio. Era muy cortito, pero algunos a veces se olvidan un poco de la parte de tanteo, porque yo creo que lo han visto en 1 y 1, y a veces en 1 y 2 nos olvidamos, pero es el único tanteo que van a ver, después no va a haber más. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, chicos. ¿Ninguna más, chicos? ¿Sabes cuándo va a ser la fecha de examen? ¿No va a ser este viernes? Mm, Según yo, pensé que iba a ser este viernes. No dijo nada el ingeniero todavía. Sí, pero si no hay paro ni nada, entonces va a ser el viernes. Podría ser igual el viernes. Pero a ver, hay que esperar a ver qué dice. No sé si tienen otra duda, chicos. Bueno, entonces, chicos, si no hay más dudas, bueno, yo creo que tal vez sí tienen, no sé. Me preguntan nomás, ya voy a estar viendo esto de ese mini ejercicio que les había preguntado. Ah, aquí estaba la tablita. Se las voy a pasar. Es mejor usar esta. Para ese ejercicio que su compañero había preguntado, ¿se acuerdan de la humedad porcentual? Se los voy a reenviar, que era el único que como que faltaba ver bien. Tienen que usar esa tablita de ahí para hallar la presión con la temperatura. Entran con 40, hallan la presión, hallan la humedad relativa, reemplazan y usan la formulita de porcentaje de humedad que lo tienen ahí en sus diapositivas, en los PDFs que mandó el ingeniero. Ya, pero básicamente esa sería la guía para hallarlo. Usando esa tablita, ya. Eso nomás y ya, bueno,
reemplazan y lo hallan. Después, a ver, volumen específico. Igual el volumen específico está fácil. Ya saben cómo hallarlo. No se van a olvidar no se van a olvidar de la carta, chicos. Ya ahora que tienen tiempo y está todo abierto, tienen que ir a sí o sí sacarse su carta. No se van a olvidar de eso. Ya la temperatura de rocío ya saben que es una recta hacia la izquierda, ya, recto, no diagonal. La humedad porcentual es con esa tablita. La entalpía del aire húmedo igual ya la saben cómo es. Con la temperatura de bulbo húmedo. Ah, la entalpía. La entalpía es, si no me equivoco, es igual hacia la izquierda, ¿no? Es recto para hallar la entalpía. Igual usando la carta. Después a ver si sería, si es así como el simulacro, pucha, estaría hiper mega fácil. Si es torre, sería uno de estos ejercicios que les mandé y que hemos hecho, la anterior clase y esto. ¿Será que Sería eso. puedes resolver ese mini ejercicio? El de presión, claro, lo podemos hacer. A ver, mira, tenés ahí tu masa de aire a 40 grados centígrados. Entonces, con 40 grados centígrados te vas a la tablita. Tu presión sería 7,38. 7,38. Si tenés tu carta, sería mucho mejor. Y se van anotando los datos. Si es que tienen una hoja, anótenselo. Con 40 grados centígrados te vas a presión, kilopascales, 384. Ya todo completo. Ya, luego te vas a tu carta. Intersectas 40 con 25. A ver, la carta. Si tienes la carta, prisa, ¿cuánto te da? Intersectando 40 y 25. ¿Cuánto te da de humedad relativa? Yo no la tengo ahorita en físico. A ver. 40 y... Según yo daría 60 y algo. No sé si me confirman. 60%. Ah, no, 40 y 25 ahora. Me equivoqué. 40 y 25 da 30%. ¿Me confirman si les da 30%? Ya, si les da 30%, tienen que multiplicar, porque la fórmula para hallar, o sea, una es esa presión con la tablita, que sería la
Recording stopped. Recording in progress.